Gracias por permanecer con nosotros en este sábado 17. Estamos prácticamente preparando los bártulos porque este país está de vacaciones cotidianamente. Entonces ahora nos preparamos para vivir la experiencia de una nueva aventura en Semana Santa. Si usted tiene la suerte, pues lo felicito. Para continuar con el programa, me hago acompañar de una persona que tiene un carisma excepcional y mucha gente lo quiere y tiene una capacidad única para tratar estos temas de migración. Él es el amigo Luis Fernández, quien trabaja como viceministro de Naturalización y Migración para el Ministerio de Interior y Policía. Gracias, bienvenido. Tenemos mucho de qué hablar. Ya usted me sintió al principio, yo hablaba de la fortaleza del odio que ha ido regándose por todo el país y se ha ido incrementando y sentimos como que esto nos está agobiando. ¿Es una apreciación mía o ustedes que trabajan con esta gente están sintiendo que también es verdad? Bienvenido al programa. Sí, muchas gracias por la invitación. Indudablemente que la situación migratoria del país en algunos sectores no ha sido manejada correctamente. Y al no ser manejada correctamente, estamos propiciando que un discurso de odio se vaya transformando dentro de ciertos sectores de la sociedad dominicana. Esto, los dominicanos tenemos que cuidarnos mucho de eso. Y tenemos que cuidarnos mucho de eso porque el pueblo dominicano no ha sido forjado, no ha sido desarrollado sobre la base del odio. El dominicano es solidario y ustedes ven cómo los turistas cuando vienen al país hablan de la solidaridad y cómo los dominicanos acogen a esos extranjeros que vienen a República Dominicana. Y la historia de nuestro país es una historia de hermandad y de solidaridad. Por tanto, un discurso de odio no es el discurso del pueblo dominicano. Pero lógicamente tenemos que entender que hay que regularizar la presencia de nacionales extranjeros, porque es un derecho que le asiste a un pueblo soberano como el nuestro, ¿no? Es cierto que es enorme la cantidad de inmigrantes haitianos indocumentados en el país. Es verdad lo que la gente promueve en las calles, de que estamos hablando de 2 millones de habitantes, de 2 millones de indocumentados haitianos en territorio nacional. Sí. Esos son comentarios que hace desde un tiempo para acá se vienen haciendo. Se habla de cifras. No hay ninguna encuesta que diga la cantidad de inmigrantes que tiene República Dominicana. No hay encuesta ni siquiera en Haití. Sí, no las hay. Y es muy difícil usted preguntarle a una persona que sea irregular, que le diga que sí, que no tiene documento, que es irregular. Es muy difícil. Pero aparte de eso, aquí lo único que hay es una encuesta que hizo la Oficina Nacional de Estadística apoyada por Naciones Unidas. Y esa encuesta hablaba de que aquí había 548,000 extranjeros en el país. Y de esos, los haitianos eran 468,000. Eso fue en el 2012, que es el único dato que se tiene. Ahora bien, la República Dominicana, el gobierno dominicano, ha hecho esfuerzos grandes por regularizar la gran cantidad de extranjeros que hay en República Dominicana. ¿Podemos citar esos esfuerzos? Sí. Podemos citar lo que es importante citarlo y repetirlo. Sí. Lo primero es el Plan Nacional de Regularización. Sí, señor. Ese Plan Nacional de Regularización que fue dirigido por el Ministerio de Interior y Policía, regularizó a más de 260,000 irregulares, de los cuales el 98% eran ciudadanos haitianos. Pero nosotros regularizamos ciudadanos de 116 nacionalidades. Después de los haitianos, para decirle algunos casos, los italianos fueron los que ocuparon el segundo lugar, con 766 italianos.
El tercer lugar lo ocupó Estados Unidos con 666 estadounidenses. Y así hay colombianos, así hay cubanos, así hay de diferentes países. Y ahora hay una países. estampida de venezolanos. Sí. Todos conocemos lo que está ocurriendo. Los venezolanos ocuparon el cuarto lugar en el plan de regularización con más de 400. Es decir, se hizo ese plan y se regularizó esa gran cantidad de personas. Se trabajó para las personas a través de la ley 169-14, que fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Se estableció que las personas que no estaban inscritas en el libro de registro civil, porque hubo una serie de irregularidades con eso, pasaban al Ministerio de Interior y Policía, y el Ministerio de Interior y Policía, en base a una documentación que se los solicitó, que era una documentación sencilla, era simplemente probar que nacieron en República Dominicana. Y después que probaban que nacían en República Dominicana con un acta de nacimiento, con un documento de un hospital, el ministerio le enviaba a la Junta Central Electoral para que fueran inscritas en el libro y le dieron acta de nacimiento. Y con eso iban de nuevo al Ministerio de Interior y nosotros le otorgamos... Y los que no podían llenar el requisito, ¿qué ocurría con ellos? A eso le voy a hablar ahora. Okay. Entonces, por ese concepto de la ley, fueron 8.768 personas que fueron a solicitar resolver su problema migratorio. Sí. Aquí se hablaba de que eran 200, que eran 150, como dicen muchísimas cifras, pero ninguna está sustentada en nada real, Entonces, de esos 8.768 cumplieron con los requisitos 6.700 y algo. Hay unos 2.000 que no llevaron ningún documento. ¿Esos fueron repatriados? Sí. No, esos están aquí todavía. Todavía están en el proceso de armar el muñeco, digamos, para decirlo de alguna manera. Porque ahora entramos en una fase que la va a iniciar ahora el Ministerio de Interior, que es quien le corresponde, que es lo referente a que esos que no cumplieron con los requisitos tienen el derecho de apelar la decisión que tomó el Ministerio de Interior. Entonces tienen dos recursos, un recurso ante el viceministerio, que se llama un recurso de reconsideración, y después un recurso, si no está satisfecho con eso, un recurso jerárquico último ante el ministro de Interior y Policía. Igualmente, con los que trabajaron, se solicitaron para el plan de regularización, hubo 288.467 que solicitaron, se aprobaron 260.000, hay unos 28.000 que no presentaron documentación ninguna. Por eso estamos viendo las gobernaciones cargadas de nacionales haitianos prácticamente todos los días. Sí, porque ahora estamos en el proceso. Prácticamente todos los pueblos. Sí, ahora estamos en el proceso de renovación de los documentos. Fíjense que con relación, para que vean todo lo que ha hecho el gobierno, todos los sacrificios y las cosas que ha hecho el gobierno abordando el tema migratorio, que era un tema que se había dejado relegado y se fue acumulando. Y se ha creado, hemos llegado a las situaciones que hemos llegado porque no se tomaron las medidas a tiempo. Pero este gobierno sí ha tomado las medidas a tiempo. Con eso de la ley, se establecieron un primer plazo de 90 días. Pero los organismos internacionales y las ONG dijeron no, que nos den más chance, que haya otra oportunidad. ¿Y qué hizo el gobierno? A través de otra ley que aprobó el Congreso Nacional, que dio 90 días más. 90 días más. Y ahí llegamos a los 8.000 y pico que se solicitaron. Pero con relación al plan de regularización, los carnets que se dieron fueron por un año, después se prorrogó por otro año, y ahora el Consejo de Migración le dio otro año y todo ese trabajo se está haciendo sin injerencia. Porque hay muchos que plantean que todo el plan se ha orquestado desde fuera y que el gobierno está obligado a seguir las directrices que determine, digamos, el gobierno norteamericano. O algún organismo internacional que tenga que ver con los derechos humanos y que quiera cargarnos el dado a nosotros. No, la soberanía del país es innegociable. Ningún organismo ni ningún país puede trazarle línea a la República Dominicana de cómo aplicar su política migratoria. Don Luis, déjeme eso ahí, que yo pienso que vale la pena que de eso sigamos hablando en un ratito, porque hay otros temas que
que tiene que ver con todo este ambiente. Mientras tanto, a ustedes continúen con nosotros.